Si usted es cristiano y padece alguno de los siguientes síntomas: apatía, desánimo, desesperación, falta de fe, preocupación, entonces usted puede estar padeciendo enfriamiento espiritual. Pero tranquilo, porque Jesús tiene el remedio para usted. Uno de los remedios para evitar caer en el enfriamiento espiritual es la comunión con otros hermanos. ¿Sabías que el ser humano es un ser social por naturaleza? Necesita de otras personas para desarrollar todo el potencial en sus diferentes áreas, tanto corporales como mentales. Y no solo se relaciona con otros individuos, sino con todo aquello que lo rodea, con la naturaleza, cosas materiales, edificios, la religión y la cultura. Todo influye en la persona y viceversa. Toda persona influye en lo que lo rodea. Pero ¿cómo puedo relacionarme con otros si estoy encerrado en casa, si no puedo salir a lugares que frecuentaba antes, o estar con gente además de mi familia?, te preguntarás. Y hoy en día, con el avance de las tecnologías, es más fácil estar en contacto con gente que se encuentra lejos, así sea en tu misma ciudad. Al alcance de la mano tenemos el celular, computadoras, tablet, que nos permiten enviar mensajes de texto, hacer llamadas, hacer videollamadas. Existen muchos medios para estar en contacto con gente del trabajo, amigos y gente de la iglesia. Con este último, con los hermanos de la iglesia, podemos agregar un modo más de seguir y experimentar la comunión. Y esto es estando en un mismo sentido de pensamiento, con un mismo propósito, llenos día a día del amor que da Jesús, compartiendo días de oración, días de ayuno y animándonos mutuamente. Si combinamos los medios tecnológicos con este mismo sentir espiritual de amor, armonía y fortaleza, podemos hacerle frente al enfriamiento espiritual y decirle: chau chau, acá no tenés lugar. Y en esos tiempos que estamos en casa, quizás hemos aprovechado el tiempo para cocinar, estar con nuestra familia, para hacer ejercicio, o quizás hablar con seres queridos que están lejos, con amigos que tenemos lejos, para aprender nuevas habilidades, alguna manualidad, o quizás leer algún libro que teníamos ganas de leer y no teníamos el tiempo. Y todo esto es muy bueno, todo esto nos hace bien, nos ayuda a no estar ociosos, pero no tenemos que dejar de lado algo muy importante y que va a evitar que caigamos en este enfriamiento espiritual, que es la lectura de la palabra. Como cristianos, para nosotros es de suma importancia leer la Biblia. Pero ¿cuáles son las razones para hacerlo? Primero, porque la Biblia nos muestra la palabra de Dios, la voz de Dios para nuestras vidas. La Biblia está llena de innumerables mensajes de aliento y esperanza para nosotros. Nos da consejos, nos da sabiduría para todos los ámbitos de nuestra vida. Muy importante, nos revela a Jesucristo, nuestro Salvador. Y siempre encontramos en la Biblia algo nuevo para nosotros en ella. No importa cuántas veces la hayamos leído, siempre Dios nos revela algo nuevo dentro de ella. Y es increíble como las mismas palabras y las mismas oraciones pueden tener un efecto tan distinto en nuestra vida conforme la leemos a lo largo de los años. Ahora bien, para que la lectura de la Biblia sea eficaz a la hora de evitar el enfriamiento espiritual, debemos hacerlo de una forma activa. Para esto, debemos leer la Biblia con atención. Es decir, no tenemos que leerla forzándonos a terminar X cantidad de capítulos como quien lee una novela secular o una novela de policial, sino que tenemos que leerla en la frecuencia que nos permita meternos en el texto, dándole el tiempo necesario a cada versículo para entenderlo y concentrados en lo que Dios nos tiene para decir. También debemos leer la Biblia en su contexto. Un error que tendemos a realizar es leer versículos aislados y tratar de sacar un mensaje o una lección tan solo de un párrafo. Esto nos puede llevar a serias malinterpretaciones. Por eso, al leer nos tenemos que preguntar: ¿estamos en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? ¿En qué momento de la narrativa estamos? ¿En qué momento de la historia estamos? ¿Quién es el que está escribiendo? ¿A quién le está escribiendo? Con esto
lo que tratamos de hacer es el mejor esfuerzo de entender lo que estamos leyendo y no buscar una interpretación que nosotros le queremos dar al texto, sino lo que Dios nos quiere decir. Tercero, debemos leer la Biblia con Jesús en mente. Si bien no toda la Biblia se refiere a Jesús, todo lo que está escrito en ella apunta hacia Él, hacia la cruz y el plan de salvación. El apóstol en 2 Corintios 1:20 nos dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Es decir, que en Cristo todas las promesas de Dios son cumplidas. Y por último, debemos leer la Biblia en oración. A diferencia de otros libros, los cristianos tenemos la bendición de que al leer la Biblia, el autor de ella está presente con nosotros. Por lo tanto, luego de pasar un tiempo en la Escritura, no debemos dejar de lado el tiempo de oración, pidiéndole al Señor que imprima sus mandamientos en nuestra alma, que provoque pasión en nosotros por su palabra y su persona, y esclarezca aquellos textos que no podemos entender. Una actividad fundamental que nos permite salir de las situaciones de enfriamiento espiritual es la oración. Pero no cualquier oración, sino la oración eficaz del justo, la cual dice la Biblia que puede mucho. Una vida de oración eficaz confiere poder a los cristianos, razón por la cual la oración eficaz constituye un remedio para cualquier vida espiritual apagada. Ahora bien, usted se preguntará, ¿cuáles son las características que hacen eficaz a la oración? Vamos a mencionar algunas. En primer lugar, la oración eficaz es continua. No se trata de orar solo en los buenos o en los malos momentos de la vida. Se debe orar de manera permanente y con insistencia. La oración debe constituirse en algo natural y esencial para la vida del creyente. Para que esto ocurra, se hace necesario practicarla de manera regular. Por otro lado, la oración eficaz procede de la fe. Sin fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. De esta manera, si decidimos acercarnos a nuestro Dios en oración, dicha oración debe efectuarse con fe. La fe nos proporciona confianza al orar y nos provee el fervor que Dios busca en los que creen en Él. Además, la oración eficaz debe efectuarse con gratitud, es decir, no quejándonos de nuestra vida ni de los demás, sino agradeciendo lo que Dios nos ha dado y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y el precio alto que Él pagó para darnos vida y demostrarnos que Él nos ama. Por último, la oración eficaz nace del amor. El amor nos da pasión para orar, pero además nos hace dejar de lado todo egoísmo, poniendo las necesidades de nuestro prójimo al mismo nivel que las de nosotros mismos. Si estas características abundan en tu vida de oración, no hay enfermedad espiritual que pueda detenerte. De esta manera, debemos tener bien presente que la oración eficaz es ese remedio que te acercará al corazón de Dios y te permitirá sobreponerte a cualquier situación de enfriamiento espiritual que estés atravesando. Este remedio está 100% garantizado. Si lo pones en práctica, el enfriamiento espiritual no tendrá lugar en tu vida.